Hola a todos, mi nombre es Janos Vilma, actualmente curso el primer año de la licenciatura de Ciencias de la Educación aquí en Sede Capital, ¿sí? Bien, ahora voy a hablar un poquito sobre este autor, que es Iván Cafiño, y su libro Historia Secreta de la Argentina, ¿sí? Bueno, aquí en este caso se tocan temas muy relevantes, ¿sí? Como es el valor, la inflación, el control de precios, la pobreza, la desigualdad, entre otros, y también hace alguna comparación económica entre lo que sería nuestro país, Argentina, con otros países, ¿sí? Bien, tenemos que este libro se divide en 5 capítulos, como podemos ver. El primero es el verdadero círculo rojo, el segundo es el por qué nos fuimos a Australia, el tercero es debacle populista, el cuarto es cambiamos, que aquí vamos a hablar un poquito sobre Mauricio Macri y su lista o lo que lo llevó precisamente a la presidencia, que es Juntos para el Cambio, ¿sí? Y el último tenemos el regreso de los charlatanes. Bien, entonces, decimos que, a ver, que el primero, como decíamos, es el llamado el círculo rojo, ¿sí? El verdadero círculo rojo. Desde hace un tiempo es que se comenzó a escuchar este rumor, ¿sí? Del círculo rojo. Más precisamente, ¿qué quiere decir este círculo rojo? Que es el poder que opera detrás del poder, es decir, el poder detrás del poder, ¿sí? Entonces, cuando en una oportunidad Mauricio Macri afirmó que este círculo rojo era algo parecido a esto, es decir, del poder, cuando hablamos del poder, este, también hubo un periodista que afirmó que el famoso círculo rojo estaba compuesto por aquellos que tomaban las decisiones, es decir, los políticos, los periodistas, los sindicalistas, los empresarios, etcétera, ¿sí? Básicamente, todas aquellas personas que manejan el poder, ¿sí? Bien, luego hablamos aquí del círculo rojo al estado profundo, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es identificar que tiene 3 elementos, ¿sí? Que son principales, ¿sí? Tenemos los, a ver, tenemos los empresarios, que justamente, ¿cuál es su objetivo? Maximizar sus ganancias, es decir, vender mayor cantidad de productos y rechazan a una idea de competencia, ¿sí? Luego tenemos los sindicalistas, ¿sí? O los sindicatos, que básicamente son aquellos que son verdaderas organizaciones de poder y dinero, ya que son gobernados por las mismas personas de hace 30 años, ¿sí? Y por último tenemos los políticos, ¿sí? Que buscan más que nada alcanzar los intereses personales a un corto plazo, ¿sí? A un corto plazo y sin embargo le prometen a la gente, es decir, a nuestro pueblo que vota, la felicidad a largo plazo, que es algo que no va a existir, ¿sí? Bien, luego tenemos el capítulo número 2, que justamente dice por qué no nos fuimos a Australia, ¿sí? Entre 1890 y 1913, perdón, en Argentina y Australia, sus economías eran medianamente parecidas, ¿sí? Sin embargo, Australia en estos últimos 25 años creció exponencialmente, mientras Argentina, ¿qué pasa? Venimos de crisis en crisis, ¿sí? Aunque en algún momento Argentina también alcanzó grandes puntos fuertes a nivel económico, como por ejemplo la interacción de la economía inglesa, la industria frigorífica, el modelo agroexportador, entre otros, ¿sí? Bien, eh, como dice aquí, venimos de crisis en crisis, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente capítulo, que sería el capítulo número 3, ¿sí? Que tenemos el debacle populista, ¿sí? Bueno, básicamente en este periodo se vio el populismo como una forma de que la economía crezca, pero a pesar de sus intentos, allá por el año 2001 se produjo una crisis fiscal donde no se quedó sin dinero, o sea, se quedó sin dinero para financiar justamente ese déficit, ¿sí? Eh,
Bien, entonces, nadie nos quería prestar plata, esa es la realidad, ¿sí? ¿Qué hacía? El poder de los sindicatos generando una sensación de falsa prosperidad. eh, Surge justamente este movimiento populista kirchnerista que fue como el corner a la devaluación y el default fueron vistos como plagas del liberalismo en la sociedad demandante, ¿sí? Y luego tenemos el capítulo 4, que básicamente dice cambiamos, ¿sí? En este capítulo, Mauricio Macri, que lo tenemos aquí, pone fin a la etapa peronista y básicamente a una década kirchnerista, el gobierno del que trajo aparejado algunas cuestiones referidas a la eliminación del cepo cambiario, el aliento a las importaciones, momento del turismo en el exterior, eliminó retenciones, según la modificación del impuesto a las ganancias. La manera de bajar la inflación es una manera heterodoxa, con control de precios y aumento de salarios y créditos para pymes, varias medidas que lamentablemente ya venían este, o estaban, mejor dicho, disfrazadas en cuanto a otras situaciones, ¿sí? Entonces aquí es cuando se termina, cuando llega Mauricio con Puntos por el Cambio, es donde se termina esta década y se termina el peronismo, ¿sí? Pero luego tenemos, me pasé, a ver, creo que me falta uno, a ver, no sé si lo tengo, está aquí. Que es justamente el capítulo de regreso de los charlatanes, ¿sí? Que básicamente dice que son todos aquellos políticos, periodistas, intelectuales que suelen defender posturas políticamente correctas, pero que conllevan al fracaso. ¿Sí? El problema de nuestro país es una confluencia de intereses de aquellos protagonistas, sindicatos, políticos y empresarios condenándonos básicamente a la quiebra siempre, ¿sí? ¿Qué se puede decir aquí? Que a pesar de todos los intentos que hemos tenido, eh, seguimos en esta situación de crisis en crisis. Eh, Después de Mauricio hemos vuelto a caer en lo mismo, en más de el peronismo, ¿sí? Entonces, no estamos mejor, eh, y tampoco sabemos en qué va a terminar esta situación, ¿sí? Pero bueno, es el vivir día a día y luchar con todas aquellas situaciones que se nos avecinan, ¿sí? Esto es básicamente lo que trataba el libro y una opinión personal a este final. Y bueno, gracias por su atención y nos reencontramos en la próxima.